Invitamos a las personas que de pronto se quieran unir a esta sala a que ingresen. Antes de dar inicio a la última sesión del día de hoy, les agradecemos a todos nuestros patrocinadores. Muchas gracias de verdad por estar apoyando este encuentro que es 100% presencial. Demos paso ahora a la conferencia Infraestructura Verde Vial, cada kilómetro cuenta, a cargo de Mauricio Cabrera, coordinador de políticas y temas mineros en WWF. Recuerden que pueden hacer sus preguntas escaneando el código QR que ven en pantalla. Y también les recuerdo que en la sala 1 se llevará a cabo el panel Estrategias Innovadoras para la Eficiencia Energética. Adelante, Mauricio, lo esperamos en el escenario. Bien, bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Mauricio, soy geólogo, trabajo en WWF, ahorita también con un rol diferente también en el ministerio, apoyando un proceso en el Ministerio de Ambiente. Ahora les voy a contar alrededor de la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad. Agradecemos mucho al Consejo Colombiano de Construcciones Sostenibles, con quien hemos hablado en varias ocasiones sobre estos temas que les voy a comentar de los lineamientos de infraestructura verde vial. Angélica, Ana María Landaeta, que siempre han estado como presentes en estas discusiones. En general, somos conscientes, un espacio como este ha estado muy focalizado en los temas urbanos. Sin embargo, hay toda una discusión en los temas rurales. Algunos vamos a tener que ver cómo se incorporan los lineamientos como los que les voy a mostrar, lineamientos de infraestructura verde vial en contextos urbanos. Sin embargo, el enfoque que se ha tenido hasta el momento han sido alrededor de contextos rurales. Entonces, pues evidentemente esto tiene influencia sobre el ciclo de vida de los materiales, tiene influencia también sobre temas ambientales como la proveniencia de materiales de construcción, etcétera. Entonces, pues les voy a compartir los avances que ha tenido el país en este tema. No encontré el honor. Correcto. Ok, perfecto. Bien. Lo primero es este debate que yo creo que es importante y es dónde queremos estar. Y es una discusión que se plantea, pues, que unas discusiones, el hombre como un dinamizador y un innovador de la naturaleza, pero desconociendo los límites, comenzamos a hablar de límites en los años, finales de los años 50, inicios de los 60, cuando comenzamos a ver, algunos grupos de personas comienzan a ver que los límites de la naturaleza se están excediendo. Está, digamos, unas perspectivas que se plantean de la Unión Europea de cero emisiones netas en 2050, se plantean elementos como el de la transición justa. Sin embargo, hay una gran discusión de cómo queremos llegar como planeta y también la reflexión como país a estos años, ahora con unas metas de las que les voy a hablar ahora del Plan de Acción de Biodiversidad, de cómo hemos excedido los límites y las nuevas acciones que se derivan del marco global de biodiversidad que se discutió en Kunming-Montreal recientemente. Pues información que seguramente todos tienen, hemos excedido 7 veces la capacidad de uso del planeta. Esto está generando afectaciones en salud, en ambiente, en agua, aire, en cambio climático, en especies. Hay una discusión, ustedes saben que hay dos grandes convenciones, hay muchas más ambientales, pero hay dos convenciones importantes. La de cambio climático, que en alguna medida
tuve la oportunidad como subdirector de estudios ambientales del IDEAM de coordinar la segunda comunicación de cambio climático, y entonces ahí venían todas las discusiones con meteorólogos, hidrólogos, geólogos, biólogos, y con todas las complejidades que da para modelar el clima. En alguna medida se llegaba a algunas mediciones de cómo puede llegar al clima dependiendo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, cuando hablamos de la naturaleza, modelar la naturaleza es mucho más complejo porque la interacción entre las especies, las diferentes especies y el hombre se hace un tema supremamente complejo, entonces modelar la naturaleza, por eso de ahí también las complejidades que se tienen en el Convenio de Diversidad Biológica. Este mapa me parece que en alguna medida plantea esto, cuáles son los hábitats funcionalmente intactos, y este mapa pues a mí cuando lo vi en una presentación del director de conservación de WWF quedé impresionado, donde hay pocas especies que no han sido pues que presentan un bajo intervención del hombre. Aparecen los bosques de Siberia, los bosques canadienses y de Alaska, el Himalaya, esta zona central de Asia, el Sahara, y ni siquiera yo pensaba que por zonas de trópico iba a estar la zona central de África, y ni siquiera el grado de intervención en la zona central de África es altísimo. Realmente la joya de la corona en términos de conservación es la Amazonia, Orinoquia, se extiende, se nota que se extiende, y los grados de intervención que se están dando en este momento son brutales. He estado acompañando los temas de minería, en particular lo que está ocurriendo con las comunidades aisladas, no contactadas, con la intervención minera, con los niveles de mercurio. No puse ahí una diapositiva, los niveles de mercurio que tienen las poblaciones indígenas en este momento en toda la Amazonia son altísimos. Esto, el mapa de las riquezas amenazadas, pues las que están en este momento, hay muchos sitios que no están amenazadas porque ya están, casi no hay especies no intervenidas en estos otros ecosistemas. Las mayores amenazas se están dando en estos territorios. Ya. La relación de humanos, animales, salvajes y animales domésticos, en el año 90 era esta y en el año 2015 era esta. La intervención humana pues es brutal, y las principales contribuciones de pérdida global de biodiversidad asociado a la pérdida de hábitat, casi el 50%, sobreexplotación de recursos pesqueros, especies invasoras, contaminación, polución y cambio climático. ¿Qué dice la ciencia? Pues ahí está la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el IPCC, el órgano de investigación de la convención, está IPBES también en el Convenio de Diversidad Biológica, que también habla de una serie de temáticas alrededor de eso, y finalmente pues lo que se dice es que haya excedencia, que hay que salir del carbón y los combustibles fósiles, toca pasar a renovables, cuesta billones esa transición, pero si no lo hacemos va a ser muchísimo más grave. Y en el Convenio de Diversidad Biológica, el grupo de investigación que trabaja esto, que es la IPBES, habla de altísimos niveles de contaminación, de cambio climático, de patrones de consumo, de las 23 metas que les voy a hablar ahora. Hay una emergencia en este momento, hablamos de la triple emergencia, de la emergencia climática, salud y social y de biodiversidad. El tema es qué tanto estamos aprendiendo y qué plantea y la pérdida de biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Hay unas recomendaciones que hay de unificar agendas de cambio climático, de biodiversidad, de una convergencia entre la naturaleza, alimentos, energía, clima y salud, y de implementar soluciones basadas en la naturaleza. Ha habido mucho énfasis históricamente en el Acuerdo de París. Sin embargo, pues se ve que definitivamente las interacciones de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos es muy alta, y por tanto se tiene que trabajar en el Convenio de Diversidad Biológica. Y en Latinoamérica
hay unas vulnerabilidades adicionales que son la vulnerabilidad de la informalidad, de la exclusión, de factores de democracia que afectan algunas de esas decisiones y de unos niveles de corrupción. Voy a pasar de pronto un poco más a lo que nos ocupa, y es esta proyección del Convenio de Diversidad Biológica. El mundo necesitará 25 millones de kilómetros adicionales de carreteras y 335.000 kilómetros de vías férreas para 2050. Gran parte se construirá en países en desarrollo con altos niveles de biodiversidad. Entonces, si ya hay preocupaciones de algún tipo, muchas de esas transformaciones, así como la otra transformación que es la transformación alrededor de la minería, los minerales de la transición, casi el 50% del litio en el mundo está en el triángulo del litio entre Bolivia, Chile y Perú, Chile y Argentina, y buena parte de lo que suceda en términos de desarrollo va a pasar en América Latina. Las vías tienen una enorme capacidad de transformación del territorio y un efecto multiplicador sobre otros proyectos y actividades. Hay una carretera en particular que ha tenido mucho debate, que es la de la Serranía de Baudó, de la que va a Las Ánimas Nuquí, que afortunadamente no se ha hecho. De llegarse a hacer una carretera de esa zona, la Serranía de Baudó tiene un relativamente alto nivel de conservación. Si se hace la carretera, probablemente de tener la deforestación en esa zona se va a incrementar, pues porque van a tener una vía para poder sacar los minerales. Entonces, pues hay unas implicaciones gigantescas en la infraestructura. La infraestructura es un dinamizador y lo hemos visto en los últimos años en el corredor de deforestación del arco nororiental de la Amazonia nuestro. Estamos hablando de Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo. Ese borde está teniendo las mayores transformaciones en términos de pérdida de biodiversidad, de ampliación de la frontera agrícola, de deforestación. En modelos espaciales se muestra que hay la expansión vial es una de las variables explicativas de la deforestación. Uno ve que hay carreteras que se van consolidando en la Amazonia, en ese borde noroccidental, y eso está generando ampliación de la frontera agrícola, colonización, y fenómenos de ilegalidad que son ampliación de la frontera agrícola, apropiación de tierras, tráfico de madera, tráfico de especies, minería, que ya se puede desarrollar en razón a la existencia de la carretera misma. Las vías principales a su vez facilitan expansión de vías secundarias y terciarias y pues se amplía, se generan todos esos dinámicas que les estoy hablando. Generalmente, y este es uno de los debates interesantes que hemos procurado analizar, y es que el diseño de las vías y la construcción generalmente se asocia al derecho de vía más 30 metros. Hubo un evento pues muy claro que fue el derrumbe que hubo en la carretera Bogotá-Villavicencio. Ese derrumbe que inhabilitó la llegada de Bogotá a Villavicencio por más de 10 meses, que tenían que hacer una vuelta por el Guavio o más allá por Chivor, que generó unas pérdidas económicas significativas en el PIB nacional. Se derivó de acciones precisamente, diseños de carreteras en un ancho de vía muy pequeño sin considerar el corredor geotécnico, las implicaciones geotécnicas que tiene el diseño de una carretera en esos territorios. Y la baja resiliencia a la variabilidad climática. La variabilidad climática, y asociado al cambio climático, es que se comienzan a presentar eventos climáticos extremos con más frecuencia y más intensidad. Eso lleva a que antes se presentaban unas precipitaciones con una determinada intensidad y ahora esas precipitaciones son muchísimo mayores y a su vez son mucho más frecuentes. Entonces eso colapsa muchos de los diseños de taludes, sobre todo en las zonas andinas. Esto es pues unos deslizamientos asociados a carreteras que han ocurrido recientemente en Colombia, en corredores viales. Creo que esto es pan de cada día y entre otras cosas llevando a unas pérdidas económicas importantes, como también el aislamiento, si recordamos
el evento climático de inundaciones extremas que hubo entre 2010 y 2011, que dejó aislada Bucaramanga, completamente aislada, una ciudad de 1 millón de habitantes que no tenía forma de salir ni hacia el norte ni hacia el sur del país, no tenía cómo conectarse. En ese sentido, hemos estado analizando y construyendo este tema que son los lineamientos de infraestructura verde vial. Digamos, son proyectos que puedan generar impactos, negativos sobre el medio ambiente, y la idea es que, como la expansión vial lo era, lo que planteamos fue construir unos lineamientos de infraestructura verde vial en compañía del Ministerio de Ambiente y de Transporte. Se plantearon unos diseños de lo que serían unos lineamientos de infraestructura verde vial, se acogieron a través de unas agendas interministeriales, que es un mecanismo que tiene el Estado para funcionar de manera articulada entre los ministerios. Se publicaron en 2020, se hizo un lanzamiento en 2021 y ha sido acogido a través de estos COMPES como uno de los elementos que debería ser tenido en cuenta para el diseño de carreteras en el país. Tiene otras acciones, es en el marco de implementar un proyecto piloto que aplicara, en este momento se está desarrollando. Movilizar, se incluyó este tema dentro de la taxonomía verde para movilizar recursos hacia actividades que facilitaran el cumplimiento de los compromisos de gases de efecto invernadero, de la disminución, y se planteó alrededor del ordenamiento territorial, un diseño más apropiado. Contempla no solamente las acciones propias del diseño propio de las carreteras, sino desde la planeación estratégica sectorial, donde lo que se debe plantear inicialmente es si amerita hacer carreteras en determinados territorios. Recientemente se hizo un ejercicio alrededor de la Amazonia, de que eventualmente hay sitios que no necesariamente tienen que ser carreteras, sino se tienen que hacer eventualmente desarrollos multimodales. Y la aplicación en todas las fases de una carretera, que es prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos, construcción, operación, rehabilitación, desmantelamiento en caso de que sean vías ilegales, y con un enfoque de intervención temprana. Estos son los lineamientos de infraestructura verde vial que se pueden bajar en las páginas de del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Ambiente, están estos lineamientos. Los lineamientos tienen elementos conceptuales básicos, digamos, acá es una curva que pretende plantear que hay veces aumentar los costos en la planeación disminuye progresivamente los costos en construcción y en operación y mantenimiento. Puede que uno tenga que diseñar un puente, un pontón un poco más grande para permitir pasos de fauna, pero a su vez se está minimizando frente a fenómenos climáticos extremos la posibilidad de que colapsen las estructuras hidráulicas cuando se está ya operando la carretera, y que a su vez colapsen menos las carreteras. Incluso parte de lo que hemos trabajado es con Fasecolda y con un grupo de empresas que han venido trabajando en el sector asegurador, y es que ya es una preocupación, así como la taxonomía verde ya es una preocupación que compete a temas económicos. Seguir diseñando carreteras que colapsan en cada invierno no tiene ningún sentido. Entonces estábamos viendo cómo acercar los lenguajes entre el lenguaje del mundo de los seguros y el lenguaje de la ingeniería. Básicamente se plantean unas herramientas que son determinar áreas de influencia de los proyectos, identificar determinantes ambientales de ordenamiento, entre otras cosas con elementos que creo que en Colombia se han desarrollado de manera muy eficiente, con rechazo en algunos momentos, pero es la necesidad de inclusión una variable de discusión social. ¿Qué es lo que quiere la gente y dónde quiere la gente esto? Es un trabajo que debe ser muy participativo. Identificar corredores regionales de conectividad ecológica, realizar análisis de capilaridad, dónde tiene sentido conectar los ecosistemas para no perder esa conectividad, que las vías no se conviertan en un elemento que rompa la conectividad ecosistémica.
establecer dónde quedan los conglomerados viales, identificar los impactos y aplicar la jerarquía de mitigación, prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales, diseñar soluciones de ingeniería verde y fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza en los territorios. Estos son elementos básicos, se han venido trabajando en este tramo que es el piloto que está en este momento en operación, que es San José, el retorno Calamar. Y este tramo se han pretendido, es una de las zonas donde se ha presentado mayor deforestación en el país, es el arco precisamente noroccidental de la Amazonia que les hablaba, que es donde se están presentando los mayores fenómenos de deforestación y apropiación de tierras. Se hizo un ejercicio, se está haciendo en este momento, está en construcción el proyecto, y en este hemos venido entre varias organizaciones FCDS, con el apoyo de una compañía de ingeniería, Yami Ingeniería, se ha venido trabajando en estos lineamientos básicos. Los lineamientos contemplan una serie de actividades que tienen que ser con esa identificación que les mostré. Parece que esto no está funcionando, que es muy pesada la presentación. Aquí está. Consideraciones de áreas con alto valor de biodiversidad. Se trató de identificar cuáles eran los elementos principales: la serranía de Chiribiquete, el área Nucac, la serranía de la Lindosa, relación de contextos en estos territorios que había que conservar, identificar análisis de capilaridad que se hizo, manchones de vegetación, y que eventualmente quienes han tenido la oportunidad de ir al Guaviare, pues ya uno ve incluso en algunas zonas casi que no hubiera vegetación y hubiera solamente pastos, pero cuando uno tiene una mirada un poco más externa se alcanzan a ver manchones de vegetación. Antes todo esto estaba lleno de bosque, hace relativamente pocos años. Y ahora, cómo identificar pasos de fauna, incremento de conectividad entre los corredores e incremento de vegetación alrededor de la carretera. Se hizo un análisis muy interesante, análisis de caracterización de fauna en estos tramos. Este es hacia el área de Nucac, y en esto se hizo un análisis con cámaras trampa, entre otras cosas. Quedé hasta sorprendido porque pensaba que la presencia de especies era mucho menor con ese fototrampeo, y ha resultado que hay una cantidad impresionante todavía de animales. Yo creo que eso ha sido como la sorpresa que tuvimos con el COVID, cuando comenzamos a ver animales que estaban muy cerca a Bogotá y que comenzaron a aparecer, y que sucedió en todo el mundo. Los animales silvestres están muchísimo más cerca de lo que creemos. Hubo impresionante la cantidad, hubo registros, esto pues todo se ha modelado y se ha pasado a las entidades que tienen el control, pero es impresionante la presencia de especies nativas, silvestres en ese territorio. Y digamos, esto nos llevó a considerar, bueno, cuáles eran los sitios donde podían quedar de mejor manera los pasos de fauna, donde deberían diseñarse obras de ingeniería para permitir esa conectividad ecosistémica. Nuevamente está como es que la presentación es bastante pesada. Acá está. Entonces se hace con imágenes de satélite, se diferencian elementos del paisaje, se ponen las vías, se hace un mapa, pues con toda esta información se identifican los corredores que estén interrumpidos, y se plantean soluciones con análisis espaciales se plantean soluciones en diferentes escalas, y para el diseño de la carretera, para mejorar esta conectividad ecosistémica, haciendo reforestación lineal de las vías, restaurando cobertura vegetal y haciendo generación de túneles verdes que están en este momento en desarrollo. Obras de protección de fauna, pasos aéreos, cómo llevar también a las especies en el diseño de las carreteras para que utilicen esos pasos,
cómo hacer unos criterios para seleccionar las especies para los pasos de fauna, que también yo soy geólogo, no soy experto en fauna, y claro, ¿por qué una determinada especie lo usa, por qué la otra no? Entonces hay que identificar a qué especies es a los que se debe hacer, cuáles son las especies sombrilla, análisis de toda la información que se hace con el fototrampeo, quiénes son los depredadores, los consumidores secundarios y primarios, agrupar esto y con base en eso diseñar unos mapas de calor para que permitan diseñar la mejor conectividad ecosistémica en carreteras. Es un ejercicio bien interesante que en este momento es el primer proyecto que se hace con diseños de infraestructura verde vial, entonces estamos viendo, seguramente habrá algunos elementos que aprender en este proceso, pero digamos hay unos aportes interesantes. ¿Y cómo se logra plantear esto? Es que definitivamente si no se incluyen diseños apropiados de carreteras, si no se consideran, por ejemplo, los corredores geotécnicos, los que les hablaba, si se siguen diseñando carreteras con anchos de vía de 30 metros, pues definitivamente la discusión, no sé si recuerdan de la vía que les hablaba de Bogotá-Villavicencio, de si a 100 metros que había una granja avícola había sido no culpable del daño de la carretera. Entonces el tema es que se tienen que comenzar a diseñar carreteras con análisis geotécnicos espaciales mucho mayores que permitan hacer diseños de carreteras más resilientes, estudios de estabilidad de taludes que aumenten el área de análisis para análisis regionales, bióticos, abióticos y sociales, incluir la variable de cambio climático, si van a ser más frecuentes y más intensas los fenómenos climáticos extremos, tiene todo el sentido incluir esta variable para saber que las precipitaciones, las lluvias, no van a generar más daños en la infraestructura vial, revisar y ajustar los factores de seguridad para estabilidad de taludes. En Colombia se siguen diseñando las carreteras con unos factores de seguridad muy próximos a la falla, y eso pues genera que efectivamente en cada invierno se presentan colapsos de carreteras, y incorporar este concepto. Acá hay un caso reciente que hace menos de 2 meses tal vez pasó este caso, vamos a ver si corre, ahí. Esto fue en una carretera que está en construcción que conecta Antioquia con el Urabá, y se colapsó toda la estructura, entre otras cosas en costos económicos. ¿Cuánto costó esto? Esto sucedió hace 3 meses más o menos. Entonces, como decía mi mamá, no es gadejo, no es ganas de fregar de los ambientalistas, sino es costos económicos que finalmente le cuestan al país y que genera unas afectaciones gigantescas. Los factores de seguridad aquí en Colombia, los rangos de clasificación, nosotros seguimos diseñando con factores, digamos, aceptables. Sin embargo, los ideales que han venido planteando en condiciones estáticas y pseudoestáticas, con análisis de sismo y agua, para quienes son acá geólogos o geotecnistas, saben de esto, pues finalmente se tienen que comenzar a diseñar las carreteras con unos factores de seguridad que minimicen los riesgos de colapso de las obras de ingeniería, de las obras de carreteras que se están diseñando. El tema hidrológico, hidráulico, y es si llueve más y más intenso, pues definitivamente se tienen que considerar esas condiciones para que incluyan estaciones climáticas completas. El dato, por ejemplo, la información que hay hidroclimatológica del país es bajísima. Se deben identificar conjuntamente la conectividad biótica de los cuerpos hídricos, analizar la dinámica fluvial, y esto pues son una serie de casos de avalanchas que han sucedido en el país, y muy simpático que sucedió en Honduras, que no se hicieron análisis hidráulicos apropiados, y cuando ya habían terminado el puente, vino un huracán y el río se pasó para el otro lado. Entonces, ¿cuánto puede haber costado este puente? Es que le resulta a uno simpático, risible. Imagínense cuánto le costó a países como Honduras, que pues no son países como nosotros también, que no
tienen un montón de dinero y se quedó el puente donde no había río. Esto, pues, colapsos de estructuras por estos fenómenos. Vamos a ver si coge el video, parece que no. Esto finalmente es consecuencia, y esto está sucediendo pues día a día en cada invierno en cada invierno los señores sobrevivieron para tranquilidad pero pues esto está sucediendo todo el tiempo y esto pues también plantea los periodos, análisis de los periodos de retorno que están establecidos en el INVIES y la necesidad de considerar periodos de retorno más extensos. Los puentes de luces mayores a 50 metros, por ejemplo, para el modelamiento hidráulico se consideran 100 años, y en otros países se están utilizando periodos mucho mayores de modelaciones de 100 a 500 años para poder modelar que los puentes, y eso seguramente llevará a que el diseño del puente tenga una luz mayor, que cueste un poco más, pero seguramente no colapsará como hemos visto en los videos que les mostré. Esto plantea el diseño de unas estructuras hidráulicas que hay veces, en ocasiones, no cuestan más. Hay una discusión que tengo con un ingeniero geotecnista, y es que no necesariamente cuestan más, porque también a largo plazo se disminuye los recursos asociados al mantenimiento de las carreteras, y genera además muchos menos impactos ambientales y sociales. Recordemos un puente reciente que hicieron en Francia, grandísimo, gigantesco, pero que además de disminuir los tiempos de conectividad, que abarata costos en tramos largos, adicionalmente disminuye los impactos ambientales y evita el colapso de las estructuras. Esto pues plantea una necesidad de temas de acciones de intervención, de rehabilitaciones de cobertura vegetal, de protección de fauna, de integración del paisaje, protección de recurso hídrico, inclusión social y implicaciones en los modelos constructivos. Las conclusiones principales también es que los lineamientos de infraestructura no son suficientes per se tienen que diseñar elementos adicionales, y por ejemplo veíamos que hay una serie de instrumentos y de mecanismos que deben ser tenidos en cuenta. Hoy por hoy está en revisión el manual. Cuando sale una licitación por parte del INVIES o una contratación de una alianza público-privada de la ANI, todas estas entidades que tienen diferentes formas de intervención, Ministerio de Transporte, Ambiente, la ANLA, las corporaciones, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de Geólogos, Icontec y otras entidades, lo que tienen que también es incidir en estos manuales. Los manuales son constitutivos de los contratos que fija el gobierno. Entonces hay que incidir para que en estos manuales de diseño geométrico sean incluido estas consideraciones de periodos de recurrencia, de factores de seguridad. La aplicación se debe realizar, de la jerarquía se debe realizar a lo largo de la vida de un proyecto, favoreciendo la protección a mediano o largo plazo. La aplicación de los LIF son una ruta para el diseño de carreteras sostenibles y resilientes. Existen temas de regulación que dificultan la aplicación de los LIF. Todo el mundo está pensando en el construir 1 kilómetro de carretera, y eso es lo que direcciona. Sin embargo, deben ser solucionados para evitar que sean un saludo a la bandera. Todavía faltan herramientas de financiación y aseguramiento que hemos venido trabajando con el sector asegurador, con Fasecolda. La percepción de que solo genera sobrecostos, ignora beneficios de ahorros a largo plazo. La prevalencia, esto es un factor interesante, y es que en los contratos prevalecen los indicadores relacionados con el avance físico de obra, en tanto permanezca esto y no bienestar de la población, impide evaluar cosas como servicio en términos de calidad, resiliencia y sostenibilidad, y se debe incrementar la capacidad de comprensión de este tipo de instrumentos en quienes históricamente han diseñado, pues los grupos de ingeniería civil que generalmente han diseñado esto. Yo metí una cuña, y es
Antes de preguntas y comentarios, es que ahora recientemente estoy en un rol que es de la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad. El país está en este momento, como parte del ministerio, estoy coordinando este proceso de actualización. Este es un resultado de perspectiva sobre la implementación de las metas Aichi, que fueron unas metas del Convenio de Diversidad Biológica. Esto indica, los países hicieron una evaluación de qué tanto se había cumplido las metas Aichi, que eran las metas para evitar la degradación en biodiversidad y pérdida de servicios ecosistémicos, y el balance final de las 20 metas Aichi es que no había sido bueno para el país, para el planeta. En razón a eso hubo un nuevo marco global de biodiversidad que se firmó ahora el 20 de diciembre del año pasado en Montreal, se llama la Cumbre Cumming-Montreal, aquí no la puse, que tiene estos objetivos: restablecer integridad, conectividad y resiliencia de los ecosistemas, contribuciones de la naturaleza y recuperar funciones y servicios ecosistémicos, generar beneficios compartidos y superar brecha de financiamiento de la biodiversidad. Con estas grandes metas a 2050, reducir las amenazas, necesidades de las personas mediante la utilización sostenible y participación de beneficios y herramientas para la implementación. Aquí están las 23 nuevas metas del marco global de biodiversidad que están. Para cumplir esas metas, el gobierno nacional está trabajando con muchos actores, entre eso, para cumplir estas metas: reducir contaminación de fuentes, garantizar gestión sostenible de superficies, aumentar el acceso a los espacios verdes en las ciudades, temas de conectividad en ciudades. Hay muchas de estas metas que comprometen todos los ministerios, toda la sociedad en general, y se están construyendo la forma en que se logre llegar a estos 23 metas, que es un compromiso pues de todo el planeta. Estas metas las tiene todo el mundo. Estamos trabajando en estos 4 componentes, que son revisar el plan de biodiversidad y tener uno nuevo, un sistema de monitoreo para cumplir, para efectivamente llegar al cumplimiento de las metas, un documento de análisis de coherencia entre las políticas ambientales y sectoriales para ver qué tanto hay, por ejemplo, incentivos negativos que están desfavoreciendo la biodiversidad. Aquí están, y temas de estrategias financieras para la implementación de las metas. Estamos hablando con los ministerios de Hacienda en cómo se incluyen instrumentos, entre otras cosas, para eliminación de incentivos perversos que afectan en todo sentido. Por ejemplo, algunos relacionados con infraestructura se logran este tema. Y básicamente pues están generados unos grupos de trabajo, qué pena por la desconfiguración, que se van a trabajar: conservación y uso sostenible, planeación y ordenamiento, actividades sectoriales, financiamiento y participación en comunicación. Seguramente muchos de ustedes, de las organizaciones en las que ustedes trabajan o que representan, van a ser consultados, porque la idea es tener una discusión amplia y suficiente sobre estos temas, poner unas metas que podamos cumplir en el país a partir de la meta, de las 23 metas, y evaluar el alcance de las acciones prioritarias, acotar el alcance nacional, establecer posibles indicadores, ver quiénes tienen funciones, competencias e intereses públicos, privados o sociales, y quiénes son los generadores de información y cómo se gestiona la información para los reportes. Esto es un ejercicio que en este momento acabamos de iniciar hace un mes en la Feria del Libro, y que, digamos, complementa una necesidad de revisión integral de estos temas, que junto con lo que les estaba contando de los lineamientos de infraestructura verde vial pretende aportar al país a minimizar esos aspectos iniciales que les planteaba de las grandes afectaciones que están generadas, pues que se están generando en el planeta. Muchas gracias. Creo que venía el departamento de preguntas y comentarios. Muchas gracias, Mauricio. Por aquí tenemos una pregunta, y es si se contemplan materiales alternativos que impacten costos, pero que también se encaminen a la conservación del ecosistema. Sí, yo creo que ese es un tema. Yo recuerdo que con temas de materiales, recuerdo para el control de material particulado, que las carreteras, por ejemplo, se planteaban el uso de imprimantes de determinados tipos para minimizar el material particulado generado en las minas. Ese tipo de temas se ha venido trabajando.
el INVIAS ha venido desarrollando investigaciones con la academia relacionada con el tema. Evidentemente, después de lo que sucedió con el relleno fluido, el mal recordado relleno fluido del Transmilenio, pues yo creo que eso hace que se tenga que revisar con mucho detalle para evitar unas pérdidas como las que hubo, pero de todas formas ese es uno de los elementos importantes a tener en cuenta, el cambio de los materiales para minimización, y eventualmente si hay unos aumentos en costos pueden ser temporales frente a los beneficios que se puedan generar a mediano y largo plazo. Por aquí tenemos otra pregunta y es, ¿existen carreteras sostenibles en la actualidad? ¿Qué potencial tiene Colombia para que las carreteras existentes tengan en cuenta este modelo para su remodelación? En el país hay tramos donde ha habido ejercicios interesantes que el tema es que creo que no se han divulgado lo suficiente. Por ejemplo, Cenicafé hizo una investigación muy extensa sobre el uso de bioingeniería en las carreteras terciarias del sector cafetero, del sector del Viejo Caldas. Ahí se hicieron unas carreteras terciarias muy interesantes con anchos pequeños, vías terciarias pequeñas, pero ahí ha habido unas iniciativas de considerar conectividad ecosistémica. Yo creo que es un ejemplo que no se hace mucha referencia, pero creo que es una experiencia interesante. Esta, en donde se está haciendo el piloto, es todo un reto, porque cuando los contratos están privilegiando la cantidad de carretera construida, pues los demás indicadores finalmente si quedaron bien, si no quedaron bien, ¿qué es bien? Se cambiaron incluso en la primera fase, tuvimos una discusión bien dura porque los diseños estaban y el constructor, hay una cláusula considerada en los contratos y es que para efectos de optimizar los recursos él puede modificar los diseños y comenzó a modificar la rasante y los diseños de conectividad ecosistémica. Entonces estaba petaqueándose los diseños que se habían trabajado con tanto detalle. Entonces pero la reflexión que llevó como primer piloto, hubo una discusión acalorada entre más de 12 entidades que estuvimos en una visita, pero hay una resistencia, hay unos indicadores, entonces es complejo, pero creo que la senda vino y siento que y ahora que estoy con el tema de la coordinación de la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad y veo los instrumentos que se están diseñando, yo siento que el mundo efectivamente está cambiando. Los bancos ya no están prestando y esa discusión que se está dando a nivel internacional ya se está comenzando a dar acá. Hay unos instrumentos económicos que están comenzando a dinamizarse del sector ambiental que no existían y se están logrando porque el planeta, pues los grandes bancos del mundo, las grandes aseguradoras, el ejercicio que hicimos con el sector asegurador fue muy interesante y a nadie le interesa estar asegurando unas carreteras que colapsan cada media hora. No les interesa, es un mal negocio. Entonces, el mundo está comenzando a considerar eso. Entonces, esto que al principio parecía un Quijote hace 10 años, hoy ya, oiga, venga, cuénteme bien cómo es. Entonces, creo que todavía hay un reto, hay que cambiar esos manuales de hidráulicos, los manuales de estabilidad geotécnica, pero yo creo que ahí hay un potencial y siento que se están creando las condiciones, pues porque el planeta lo está demandando y porque los costos de no hacerlo son muchísimo más altos al de tomar medidas eficientes y disminuir la vulnerabilidad que tienen las infraestructuras. Bueno, pues muchas gracias. En este momento no tenemos más preguntas. Si tienen preguntas adicionales pueden hacérnoslas llegar también al correo electrónico y les estaremos contestando. Muchas gracias, Mauricio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.